Buenos días. ¿Cómo están, conciudadanos? Ya hacía algunas semanas que no podíamos interpelar, pero ahora estamos nuevamente con ustedes. El tema de hoy es un listado de actos de corrupción del gobierno del PLD durante el 2004 y el 2010. Y hacemos hincapié en lo que es el Partido de la Liberación Dominicana, en virtud de que consideramos que nuestro pueblo está muy ajeno de lo que está ocurriendo. Además, es el partido que se perfila como uno de los que, no de los que el gobierno, el pueblo quiere como preferencia, pero sí uno de los que tiene una mayor escala de posibilidad en cuanto a la corrupción y además también podríamos decir que en un momento dado la República Dominicana está acostumbrada a hacer compras de cédulas, a hacer todo tipo de trucos para ganar, y los del Partido de la Liberación Dominicana se han beneficiado bastante de ese tipo de actividades ilegales en cuanto a asuntos proselitistas. El listado de actos de corrupción del gobierno del PLD consiste en un grupo de 56 cosas que podríamos decir en este momento, y espero que tengan la paciencia. Naturalmente sé que ustedes siempre van a escuchar hasta el final y voy a tratar de ser lo más breve posible, lo más concisa, y voy a enumerarla una por una en prácticamente una frase. 1. Sobre la evaluación del edificio, una sobreevaluación que se hizo de la Suprema Corte de Justicia a un costo de 1.047 millones de pesos. Sobreevaluación del Palacio de Bellas Artes. Número 3. Sobreevaluación de la Catedral de San Juan, o sea, la restauración de la Catedral de San Juan. Número 4. Sobreevaluación del proyecto Portal Dominicano, que se ejecutó por 13 millones, mientras el BID indicó que se debió constar solamente 2 millones. Sobreevaluación del contrato del ISPODON por 4 millones de dólares en la empresa de Host Chile. Sobreevaluación de los vagones del metro dominicano, estimados en un pago de exceso de 2.206 millones. Sobreevaluación de los aviones tucanos comprados a un sobreprecio no todavía definido. El punto número 8, sobreevaluación de la prensa de Monte Grande. El 9, sobrefacturación de recogida de basuras en los ayuntamientos más grandes controlados por el PLD y sus aliados, donde en cada kilo de basura recogida pagan 2, estimándose que solo en el caso del Distrito Nacional y el municipio de Santiago, por este concepto, se han desviado más de 4.000 millones en los últimos 8 años de gobiernos municipales del PLD y sus aliados. El número 10, sobreevaluación de las obras realizadas por la Secretaría de Obras Públicas y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, pero para los contratistas pueden ahorrar un pago de comisiones que alcanzan ya el 30%. Solo por este concepto se estima que se han perdido
58.500 millones en el pasado agosto del 2004 y agosto del 2010. Punto número 11. Sobrevaluación de los equipos de tecnificar a la Policía Nacional en el préstamo para la Policía Nacional de 132 millones de dólares a ser provisto por la Sonland. 12. Sobre la sobrevaluación de 115 mil millones en la compra de butacas de la SIC, en sus siglas SEE. 13. Sobrevaluación de 744 millones de pesos en la reconstrucción y reparación de 3.290 aulas escolares. Esto es bien interesante. Las aulas escolares están diciendo que se están arreglando, pero sin embargo no hay ninguna mejoría. Incluso lo que se quiere es negar el fondo del 4%. El número 14, la sobrefacturación de 700 millones de pesos en canastas navideñas, de las cuales se entregan la mitad, con lo cual se desvían fondos públicos en beneficio de particulares. El punto número 15, las nominillas ocultas para militantes del PLD que consumen 18 millones al año. Son sin incluir las personas residentes en los Estados Unidos que figuran nominillas de Estado, pero ocurre en el cuerpo diplomático, en los hospitales públicos, en el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FIDA y en el INESPRE, donde 17 subdirecciones cobraban sin trabajar. El punto número 16, los permisos de importación en violación al CAFTA y los decretos del Poder Ejecutivo para beneficiar a empresas en Río Blanco, controladas por familiares y relacionados del señor Estanislao Pérez, asistente personal del presidente Fernández. 17. Las cuotas de importación de azúcar y la compra de medicamentos en la India en beneficio de empresas relacionadas a funcionarios del Palacio Nacional que se autodenominan como halcones del gobierno del PLD. 18. La denuncia de la Federación Dominicana de Comerciantes de que los funcionarios del sector agrícola se habían embolsillado 2 millones cobrando comisiones para otorgar licencias de importación actualizados al 2010. Las comisiones acumuladas sobrepasan los 6 millones en el periodo 2004 y 2010. El número 19. La falta de transparencia en la construcción de la primera línea metro de Santo Domingo, con un costo estimado de cerca de 900 millones de dólares, y estamos hablando de dólares, y donde se estima entre las comisiones y sobrevaluaciones en las compras de cubicaciones se desviaron cerca de 270 millones de dólares. El punto número 20, el escándalo de contrato en la isla artificial que obligaba al Estado a garantizar el equilibrio económico a los inversionistas y desarrolladores. El 21, el desinterés del gobierno del PLD frente al caso Pemex, en donde se sustrajeron 1.427.000
El punto número 22, el préstamo de 130 millones de dólares en el Sonland, sin comprobación del Congreso y sin que se sepa al día de hoy dónde fue a parar el dinero. Un Congreso, naturalmente, que está plagado, lleno de personas también que son insolentes y que constantemente viven haciendo y deshaciendo con el dinero de la República Dominicana y de los dominicanos. El punto número 23. El manejo desconocido del gobierno del PLD que dio a 170 millones de dólares pagados de impuestos por Verizon. El punto número 4, o el uso desconocido dado a 1.660.000 millones de Petrocaribe. Y esto es diferiendo de la otra cantidad anterior que se dijo. Y cada vez que estoy leyendo estas cosas me voy dando cuenta las arbitrariedades y los abusos cometidos económicos que se hace con mi patria. Siento bastante pesar. El punto número 25. El uso desconocido dado de 750 millones de dólares de los bonos soberanos gastados en menos de 3 meses. 26. La creación de llamadas carreteras moradas. Empresas concretadas por los funcionarios del PLD para obras de gobierno. El punto número 27, la Secretaría de Turismo, cuando se dedicó a emitir resoluciones y normas de beneficio de proyectos turísticos del entonces secretario de Turismo. El número 28, las obras multimillonarias de grado a grado son monedas de curso legal en la administración PLDista. Le quitan una empresa, una obra para dársela a la otra, como sucedió con Boulevard Turístico del Este, que se le quitó a Perco S.A. para entregárselo a la constructora JMSA, que la recibió grado a grado, aunque se trataba de un contrato que implicaba una inversión de 1.600.000 pesos dominicanos. La asignación de 450 millones para la construcción Parque Central de Santiago a la misma persona que estuvo involucrada con el escándalo sobre la evaluación del edificio de la Suprema Corte de Justicia. El escandaloso resurgimiento de la Torre Diadi en Tiradentes, esquina Gustavo Mejía Ricard y Fantino Falcón. Ese es el número 30. En la medida en que se asignaban fondos multimillonarios a la construcción del Metro de Santo Domingo bajo la dirección del ingeniero Diandino Peña, y cuya ejecución ahora se acelera con la segunda línea del metro. Pero claro, ¿cómo no va a acelerarse? Porque estamos hablando de millones de pesos y esos millones de pesos son sobrevaluados. El número 31, el intento del BNB de emitir los bonos poco transparentes de 200 millones de dólares a través de la empresa HPF, mientras el administrador de BNB era beneficiado por la pensión de $500,000 de pesos de por vida. 32. El destino de 1.100.000 pesos dominicanos en los apartamentos de lujo de la avenida Luperón para miembros del PLD ejecutado por el INVI. El número 33, los casos de corrupción que han sido denunciados a la sindicatura de José Enrique Suet en Santiago y que ahora ha sido sometido a la justicia. Pero ¿de qué manera esa persona puede pensar que puede decir que es de un partido político? Estamos frente a circunstancias aberrantes
Estamos ante circunstancias de dolor extremo por todo lo que se le ha hecho al país. El punto número 34, la denuncia de Celso Marrancini por la corrupción que arropaba la CDEE, que dirigía Radamés Segura. Los cientos de millones de pesos pagados de 200 asesores que llegaron a cobrar algunos hasta 2 millones de pesos al mes. El número 35, el escándalo de la corrupción del PRA, donde se designaron más de 100 personas con exorbitantes salarios en impuestos para que se estaban preparando profesionalmente y escogidos entre familiares y feligreses de iglesia que pertenecían al pastor que dirigía la PRA. El número 36, el escándalo de la Oficina Técnica del Transporte Terrestre, cuyo director tuvo que ser separado del cargo. El número 37, las comisiones por 2.112 millones de pesos dominicanos, pagadas por un oscuro contrato en la Sichuan para instalar una planta de generación eléctrica. Esa planta de generación eléctrica, por Dios, nunca funcionó. El punto número 38, el contrato para instalar una planta de generación entre la CDEE y Winston Power, Weismont Power, una empresa de un malayo que según la prensa internacional enfrentaba acusaciones de fraudes en otros países. Tenemos el punto 39 y estamos leyendo con ciudadanos, porque consideramos que los puntos que hay que leer, especialmente porque tienen numeraciones y tienen datos fehacientes, deben de ser leídos. El punto número 39, el escándalo de la ICASUR, un contrato de valor de 5.900 millones de pesos dominicanos. El número 40, el escándalo del contrato de recogida de basura en Santo Domingo Este, que según la prensa involucraba a empresas fantasmas de familiares del síndico PLDista. El número 41, casos de extorsión con el Consejo de Desarrollo Fronterizo. El número 42, los casos de extorsión, atropello a la AMET contra motoristas, de quitarle los motores y cobrar multas en las cuales una alta proporción terminaba termina aún en los bolsillos de la dirección de la AMET. El número 43, casos de la mafia en el manejo de pensiones en la Secretaría de Hacienda. La 44, caso de la mafia en el manejo de visas de la Secretaría de Trabajo. El 45, caso del famoso soborno que tuvo lugar en Corde. El 46, el robo de 1.5 millones de migración del AILA. El número 47, el fraude de las pensiones de la autoridad portuaria. El número 48, el fraude de la aduana de Santiago que involucra a los hijos de funcionarios legisladores del PLD. El 49, los manejos oscuros denunciados en el caso de bienes nacionales. El número 50, la aprobación de los millones de pesos para cubrir gastos privados y funcionarios PLDistas como alquileres de aviones privados para que pudieran asistir a compromisos familiares. El 51, la venta irregular de turbinas de avión de la FAD. La 52, la desaparición de vehículos del Cabral Ibáez. 53, el escándalo del arrendamiento del Hotel Montaña. El 54, los 150 millones
de pesos dominicanos aportados por militares para crear el ARS y la transparencia de fondos del ISSFFAA. El 55, los contratos de provisión del servicio de familiares de ministro, como sucedió en el caso de salud pública. El 56, el escándalo de dietas y viáticos en la ONAP. El 57, el festival de vacaciones celebradas por el director de funcionarios del CEA. El 58, el pago de prestaciones laborales a funcionarios del CEA para que luego sean nombrados de nuevo a los mismos cargos. El 59, la compra de 52 Harley Davidson desaparecidas. El 60, la compra de miles de cascos, chalecos comprados para motocicletas que nadie sabe a dónde han ido a parar. El 61, la oscura compra sin el día, hasta el día de hoy, el gobierno haya revelado detalles de esa recuperación y la magnitud de la deuda asumida. 62, el caso de 55 millones tomados del presupuesto del 2008 y los primeros 5 meses del 2008 para apuntalar la reelección de Leonel Fernández. 63, el caso de los 76 millones de pesos tomados por el presupuesto del 2010 durante los primeros 5 meses del 2010 para apuntalar los candidatos congresuales del PLD y robarse las elecciones. El 64, el desvío corrupto. Pero por Dios, yo no hubiera querido nunca que esto hubiera ocurrido con la República Dominicana. Esta situación me llena de bastante rabia y siento una indignación increíble. ¿Cómo pude yo aportar para un partido que está involucrado en este tipo de cosas? Lamento bastante haber pertenecido a este tipo de personas. No sabía, desconocía todo lo que estaba ocurriendo. El punto número 64, desvío corrupto e inmoral de recursos de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, de Obras Públicas, de Indotel, el INESPRE, la Lotería Nacional y los comedores económicos para comprar adhesiones electorales en las pasadas elecciones. La compra con cientos de millones de pesos, presupuesto nacional de decenas de dirigentes en la oposición, así como los partidos políticos minoritarios. 66. A todo lo anterior hay que agregar la evidente asociación de funcionarios del PLD al narcotráfico, los casos de Quirino, Paya, Figueroa, Agosto, pero solamente mencionar esta situación, siento tanta desesperación por la República Dominicana. El punto número 67, el caso de Nelson Solano, que tiene precedentes en la historia. El presunto narcotraficante declaró a la Suprema Corte de Justicia haber recibido del gobierno de Leonel Fernández concesiones para una planta de alcohol anhídrido, una planta de alcohol con generación de energía, varias centrales termoeléctricas con la generación total de 1.200 megavatios, la explotación de la central azucarera Consuelo, un proyecto para la compra de carbón
con Colombia para vender carbón a las plantas de carbón en el gobierno dominicano. Luego anunciaría la construcción de la carretera de San Cristóbal Baní, la concepción vial administrativa en régimen del peaje para 5 carreteras: La Vega, Santiago, Navarrete, Montecristi, Dajabón, Navarrete, Puerto Plata, Samaná, Navarrete, Cabarete, Santiago, Navarrete, Puerto Plata y Nagua. El puerto comercial Gualito Heinzen en la costa norte, la presa hidroeléctrica Sabaneta de Yacica y la terminal de cruceros de la bahía de Maimón Bay. El señor Solano fue solicitado por el gobierno de los Estados Unidos en extradición por supuesto tráfico de heroína. 68. El ejemplo más contundente, el Picasso del presidente Fernández en la obra en un supuesto inversionista que resulta ser un narcotraficante que recibe un financiamiento gigantesco del Banco de Reservas. Luego, militares y funcionarios del gobierno se incluyen entre la Policía Nacional, del IAD, Banreservas y la CERTV. Aparecen entre los supuestos compradores de apartamentos de la Torre Atiemar. En los últimos 6 años, a 93 militares del gobierno de Estados Unidos se le ha cancelado la visa. 70, y es el último. En el periodo 2005-2010 han ingresado al país 7.000 millones de pesos, unos 250.000 millones, producto del narcotráfico y el lavado de activos. Una parte importante de esos recursos ha ido a parar a manos de funcionarios y militares del gobierno de PLD, como el propio Danilo Medina, que recogió ayer ante la AIRT: el narcotráfico ha penetrado al Estado. Él reconoció eso, él lo ha reconocido personalmente. El mismo Estado que se refería a Danilo en el 2007 cuando afirmó: me venció el Estado, refiriéndose al gobierno de Leonel Fernández y del PLD. Bueno, con eso concluimos la tercera parte y creo que estos 69 puntos de la corrupción del Partido de la Liberación Dominicana representan una cosa bien clara y fehaciente. Debemos de desistir de estos partidos corruptos y debemos de comenzar a crear lo que vendría siendo el nuevo pueblo dominicano, que debe de estar exento y lejos de todo lo que es la corrupción. Gracias.